Hace unos meses, regresé a la casa de mi madre, Leticia, solo para cuidarla mientras ella y su esposo Esteban se iban de crucero. Acepté el trabajo por el dinero, claro, pero sobre todo porque no tendría que ver sus caras. Esa casa siempre me provoca una mezcla de nostalgia y desprecio, huele al pasado que nunca digerí del todo. Los muebles brillan demasiado, las cortinas parecen escogidas por alguien que intenta fingir buen gusto, y el silencio se siente como si tapara algo mucho más oscuro. Mientras me movía por el salón, escuchando el eco de mis pasos, recordé la historia que Leticia siempre contaba: tu padre y yo nos separamos porque dejamos de amarnos. Fue lo mejor para ustedes. Una mentira repetida tantas veces que ya parecía una oración sagrada. Y aún así, nunca le creí. Sabía que había algo torcido en su versión. Algo que no encajaba con sus ataques constantes hacia Rafael, mi padre. Yo tenía 14 cuando ella lo dejó, pero todavía puedo sentir esa mezcla de confusión y rabia que me acompañó durante años. Y ahora, caminando por la casa vacía, las paredes parecían resonar esos viejos ecos. Tal vez por eso, cuando encontré esa carpeta escondida, esa que decía Impuestos 2014, mi corazón dio un vuelco seco, preciso, casi frío. Antes de abrirla, algo en mí ya sabía que adentro había una verdad que llevaba demasiados años esperando salir. Todo empezó mucho antes, cuando Leticia se enamoró perdida y estúpidamente del sonido de su propia voz al hablar mal de mi padre. Y cuando apareció Esteban, ese hombre que camina como si el mundo le debiera una ovación constante, todo empeoró. Él adoraba repetir frases como: yo sí soy un verdadero hombre, yo proveo, o tu madre sufrió con tu papá, pero ahora yo la cuido. Cada vez que lo escuchaba, sentía como mi rabia se acumulaba en un punto exacto de mi pecho. Él me trataba como si yo fuera una intrusa en la vida de mi propia madre, una especie de mascota callejera con suerte. Mis hermanos le reían las gracias. Mi abuela lo celebraba como si fuera un santo. Y Leticia simplemente brillaba bajo su atención, como si por primera vez alguien validara todas las historias que ella misma inventó. En aquella casa, mi presencia era una ofensa. Un recordatorio vivo de que no todo podía controlarlo con su narrativa, así que esa tarde, cuando abrí la carpeta y encontré el recibo del hotel, no fue sorpresa. Fue confirmación. Una habitación para dos, cama king, bar de vinos, salida tarde. Todo fechado 8 meses antes del divorcio. 8 meses antes de que ella anunciara, con lágrimas perfectamente ensayadas, que su matrimonio había muerto por el bien de todos, y mientras sostenía ese papel entre mis dedos, sentí algo que no esperaba: calma. Absoluta. Helada. Peligrosa. No grité. No lloré. No corrí a llamar a nadie, solo me quedé allí, en medio del salón, sosteniendo el recibo como si fuera una pieza arqueológica capaz de explicar todos los misterios de mi infancia. Y en ese instante supe cuál sería mi siguiente paso: no sería un discurso, no sería una pelea, no sería una escena dramática en el pasillo de su casa, no sería un regalo navideño, perfectamente envuelto, inmortal. Ya podía imaginar el marco, feo, exagerado, lleno de pedrería barata. El tipo de cosa que solo se compra cuando quieres insultar sin pronunciar una palabra. Esa noche, mientras guardaba el recibo con cuidado, la casa pareció exhalar. Como si por primera vez admitiera que había estado ocultando un cadáver emocional durante demasiados años, y yo solo sonreí, porque entendí que, a veces, la venganza no requiere gritos, requiere paciencia. Y un envoltorio bonito. La cena de Navidad en casa de mi abuela siempre había sido un campo minado, pero ese año el aire estaba tan tenso que podías cortar la atmósfera con una cucharilla. Todos fingían alegría, luces cálidas, platos demasiado llenos, conversaciones forzadas. Leticia caminaba entre los invitados con ese aire de reina destronada que intenta imponer respeto solo con la espalda recta. Esteban, a su lado,
repartía palmadas en la espalda como si fuera el patriarca de un clan que jamás lo había elegido. Mis hermanos servían vino sin mirar a nadie, intentando que nada explotara. Y yo, sentada en la esquina más oscura del comedor, observaba la escena con el paquete en mis manos, un paquete envuelto con papel dorado, delicado, brillante, como si escondiera una joya en lugar de una verdad corrosiva. No dije ni una palabra. Solo sentía mi pulso acompasado, firme, como si mi propio cuerpo hubiera aceptado que estaba a punto de hacer algo irrevocable. Cuando llegó el momento de los regalos, todos se acomodaron en círculo. Era casi coreográfico, sonrisas falsas, murmullos de expectativa, risitas nerviosas. Leticia abrió primero los obsequios de mis hermanos, luego los de los primos, uno tras otro. Y cuando tomó mi caja entre las manos, noté como un temblor, apenas perceptible, le cruzó los dedos. Tal vez ya intuía que no venía de mí nada que deseara. Rasgó el papel con lentitud, demasiado consciente de cada movimiento, como si supiera que todos la observaban. Cuando finalmente levantó el marco y vio lo que contenía, su rostro se desfiguró por completo. La expresión que hizo no fue de sorpresa. Fue de reconocimiento. Eso fue lo que heló a toda la mesa, ella sabía exactamente qué era. Intentó cerrarlo con la mano, ocultarlo, pero yo ya había previsto esa reacción. Saqué de mi bolso un pequeño manojo de copias y, con una sonrisa casi amable, las dejé deslizar sobre la mesa, repartiéndolas como si fueran naipes en una partida que ella estaba a punto de perder. El silencio cayó como un manto pesado. Mis tíos se inclinaron para ver el papel. Mis primos dejaron de masticar. Mi abuela murmuró un rezo atropellado. ¿Y Leticia? Leticia empezó a sollozar sin lágrimas, tartamudeando excusas que nadie entendía. Esteban fue el primero en estallar. Golpeó la mesa con la palma abierta y gritó que yo había destruido la Navidad. Sus palabras se deshicieron antes de llegar a mí, porque lo único que hice fue levantar la mirada y decirle, con una calma que ni yo sabía que tenía, que él ya había destruido la mía cuando yo tenía 14. Eso lo dejó sin aire. Mis hermanos me miraban horrorizados, como si hubiera invocado un demonio en medio de la mesa. La mitad de la familia se levantó. Algunos me señalaban, otros señalaban a Leticia, otros simplemente querían escapar. La cena se convirtió en un torbellino de voces histéricas, sillas arrastradas y acusaciones cruzadas. Leticia gritaba que la estaba humillando por deporte, mientras sujetaba el marco como si fuera un arma que había explotado en sus manos. Mi abuela, desesperada, aumentó el volumen de sus plegarias hasta que parecía una alarma de incendio. Uno de mis hermanos me preguntó si estaba orgullosa de mí, y lo miré directamente a los ojos antes de decirle que sí, un poco sí. Tal vez no debería haber sido tan honesta, pero después de años tragando veneno, sentí un alivio indescriptible al ver cómo la fachada perfecta de Leticia se hacía añicos frente a todos. La gente se fue retirando del comedor uno por uno, como si el aire se hubiera vuelto irrespirable. Algunos lloraban. Otros murmuraban cosas que no pude o no quise oír. Yo me quedé sentada en mi silla, mirando el desastre como quien observa un incendio desde una distancia segura. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. No sentí duda. Solo una paz dura, áspera, pero auténtica. Leticia no podía mirarme. Esteban tampoco. Mis hermanos estaban rotos entre la lealtad y la verdad. Y yo había hecho exactamente lo que consideraba justo, no respondí a ninguno de los mensajes que comenzaron a llegar esa noche. Ni a las largas notas de voz llorosas de Leticia, ni a los insultos velados de Esteban, ni a las quejas de mis hermanos. Caminé fuera de la casa de mi abuela envuelta en el aire frío de la madrugada, sintiendo que por primera vez en años respiraba sin cargar el peso de una mentira ajena. No sabía qué esperarme al día siguiente, ni qué vendría después, ni quién me culparía.
Pero mientras escuchaba el crujido de la nieve bajo mis zapatos, tuve una certeza luminosa: lo que hice esa noche no fue un ataque. Fue una liberación. Y aunque el caos seguía vibrando detrás de mí, al fin entendía que a veces la verdad no destruye. A veces, simplemente libera. Después del desastre navideño, la casa de mi abuela quedó marcada como un territorio prohibido, como si las palabras que se lanzaron aquella noche hubieran dejado grietas reales en las paredes. Durante días, mi teléfono vibraba sin parar. Leticia enviaba mensajes que se movían entre súplicas, amenazas, insultos y lágrimas que solo existían en su imaginación, porque cada vez que decía que estaba llorando, su voz sonaba tan seca como el papel del recibo que había tratado de esconder toda su vida. Esteban, por su parte, decidió que el papel de hombre indignado le quedaba bien, así que comenzó a repetirme que yo era vengativa, despiadada, que no entendía lo que significaba una familia. Todo eso me entraba por un oído y salía por el otro. Lo verdaderamente extraño fue el silencio de mis hermanos. Ninguno sabía cómo sostener la mentira que habían defendido durante años. Ninguno podía seguir creyendo en la versión de Leticia después de verla romperse frente a todos. A los pocos días, Leticia decidió que tenía que arreglarlo. Y cuando Leticia dice arreglar, lo que quiere decir es encontrar un culpable al que pueda aplastar emocionalmente hasta que todo vuelva a su versión de normalidad. Mi abuela, atrapada en ese rol de matriarca que nunca pidió pero que asumió como si fuera un deber sagrado, convocó a una reunión familiar. Cuando llegué, la tensión era tan espesa que casi se podía masticar. Todos estaban sentados en círculo, como si fueran a jugar a algún tipo de juego macabro donde el premio era sobrevivir al carácter de Leticia. Ella estaba en el centro, con un pañuelo en mano, fingiendo lágrimas, haciendo ruidos extraños para que pareciera que sus emociones la desbordaban. Pero no caía ni una gota. La reunión comenzó con discursos disfrazados de preocupación, pero que en realidad eran acusaciones dirigidas hacia mí. Que arruiné la Navidad. Que desperté heridas viejas. Que reviví un pasado superado. Que había sido cruel, innecesaria, destructiva. Yo escuchaba todo sin cambiar la expresión, como quien observa una tormenta desde detrás de un vidrio grueso. Luego de media hora de reproches variando solo en vocabulario, la hija de Esteban, Lucía, se puso de pie y dijo que necesitaba mostrar algo. Sacó su teléfono y, con una voz temblorosa pero firme, comenzó a leer mensajes que Leticia había enviado a Esteban durante años. Mensajes donde hablaba de mi padre como si fuera un monstruo, donde decía que yo había heredado su frialdad, donde incluso insultaba a mis hermanos cuando ellos no estaban presentes. La sala entera se congeló. Mis hermanos parecieron romperse por dentro, era como verlos descubrir que su ídolo tenía los pies hechos de papel mojado. Leticia intentó decir que todo era sacado de contexto, pero incluso su voz sonaba hueca, y entonces, en una escena que jamás hubiera imaginado, Esteban se levantó, respiró profundo y confesó. Dijo que él y Leticia se habían enredado emocionalmente antes del divorcio. Lo llamó un error, un desliz, una conexión inesperada, usando palabras suaves para describir lo que el recibo explicitaba sin piedad. Mi abuela abrió los ojos tan grande que pensé que se le iban a caer los anteojos. Mis tíos empezaron a murmurar como si hubieran presenciado un crimen. Y yo, tomé un pequeño panecillo del plato y se lo lancé a Esteban con la puntualidad de un metrónomo. Rebotó en su cabeza con un sonido leve, ridículo, perfecto. La sala entera estalló en gritos, acusaciones cruzadas, reproches que venían de años atrás. Era como si todos hubieran esperado ese momento para liberar un volcán completo. Yo simplemente me levanté, miré la escena, y comprendí que no había nada más que hacer ahí. En los días siguientes, la información comenzó a llegar como lluvia fina, constante, inevitable. Alguien me contó que Esteban se había ido a casa de uno de sus hijos.
Que Leticia lo llamó unas 8 veces seguidas una mañana, sollozando, diciendo que yo había destruido su matrimonio. Que después cambió la narrativa y dijo que él la había manipulado. Que luego dijo que él la había engañado. Que luego insinuó que quería volver con su exesposa. Cada versión se contradecía con la anterior. Leticia no estaba intentando reconstruir su vida, estaba intentando salvar la historia que había fabricado durante tantos años. Y cuando esas historias empezaron a derrumbarse, ella también se vino abajo. El verdadero golpe llegó una madrugada, cuando recibí por fin la noticia que llevaba semanas esperando sin admitirlo. El divorcio entre Leticia y Esteban ya estaba firmado. No hubo fiesta. No hubo lágrimas. Solo un mensaje escueto, casi triste, notificando un final que todos sabíamos que tarde o temprano llegaría. Y aunque no debería haber sentido nada, hubo un instante, solo uno, en el que experimenté una extraña mezcla de alivio y vacío. Era como ver caer el telón después de una obra que jamás pedí protagonizar, pero de la que no podía escapar, y sin embargo, lo más impactante fue descubrir cuánto dinero había recuperado la exesposa de Esteban gracias a la mentira desmontada. Una cifra tan absurda que tuve que releerla varias veces para creerla, 155.000. Todo por un marco ridículo y un papel de recibo. Un objeto tan pequeño había derribado años de manipulación y destrucción silenciosa. Mi padre también pudo recuperar parte de lo que Leticia le quitó con sus mentiras. No era una fortuna, pero sí suficiente para que él pudiera mirar al pasado con menos dolor. Cuando finalmente entendí que no quedaban más explosiones, más gritos, más secretos por surgir, una parte de mí sintió un eco extraño. Había sido un torbellino, un huracán que duró meses. Y ahora, con el silencio instalado, mi vida sonaba demasiado tranquila. Tal vez era lo que necesitaba. Tal vez era lo que siempre debió haber sido. Miré por la ventana y respiré profundamente, aceptando que todo había terminado. No con un grito. No con una pelea. Sino con una verdad que al fin había encontrado su lugar. Gracias por acompañarme en esta historia. Si quieres más relatos intensos como este, suscríbete, deja tu like y comenta qué parte te impactó más.